Hay una regla no escrita en la Fórmula 1 que los equipos nunca van a admitir públicamente, pero que cualquiera que lleve años siguiendo este deporte ha visto operar en silencio, carrera tras carrera, temporada tras temporada. La regla dice esto: el piloto número 1 recibe el mejor coche disponible ese fin de semana. El piloto número 2 recibe lo que sobre, no siempre, no en todos los equipos, no de forma abierta. Pero en 2026 hay dos situaciones en la parrilla donde esa regla no escrita está dejando una huella tan visible en los datos que resulta difícil mirar hacia otro lado, una en Red Bull, otra en Alpine. Y lo que hace esto especialmente relevante es que en ambos casos, el piloto que está del lado equivocado de esa ecuación tiene apellido latinoamericano. Esto no es lo más fuerte. Esto apenas está empezando. Para entender de qué estamos hablando, hay que entender primero cómo funciona técnicamente la jerarquía dentro de un equipo de Fórmula 1. Los equipos tienen un límite de costes, tienen un número finito de piezas nuevas por temporada, tienen tiempo de túnel de viento limitado, y cuando hay que tomar decisiones sobre qué piloto recibe las actualizaciones primero, qué piloto sale con la configuración más agresiva en clasificación, y qué piloto hace el trabajo sucio en los entrenamientos libres para recopilar datos que el otro va a aprovechar el sábado. Esas decisiones no son neutrales. Siempre hubo pilotos número 1 y pilotos número 2. Siempre. Senna lo hizo con Berger en McLaren. Schumacher lo tuvo con Barrichello en Ferrari durante años. Y quien recuerde Austria 2002 sabe exactamente de qué estoy hablando. Hamilton lo tuvo con Rosberg, con Bottas, con Russell en distintos momentos. La jerarquía técnica interna es tan antigua como este deporte. Lo que cambia en 2026 es la visibilidad de los datos. Hoy tenemos acceso a información que antes no existía. Tiempos por sector, comparativas de degradación de neumáticos, diferencias de configuración documentadas por los propios medios técnicos especializados. Y cuando aplicas esa información a lo que está pasando en Red Bull y en Alpine este año, el panorama es incómodo. Quédate, porque lo más impactante viene justo después. Empecemos con Red Bull y con algo que los propios datos de carrera están mostrando. En las 3 primeras carreras de 2026, Max Verstappen y su compañero de equipo Isaac Hadjar han salido con configuraciones notablemente distintas. No es una opinión. Los ingenieros técnicos de medios como The Race y Autosport lo han documentado. Diferencias en la configuración de suspensión delantera, distintas ventanas de trabajo para los neumáticos, distintos programas de vuelta de instalación en los entrenamientos libres. En Japón, Hadjar superó a Verstappen en clasificación. Para un piloto novato en su primera temporada, eso no debería ocurrir contra un tetracampeón en el mismo coche, a menos que los coches no sean exactamente el mismo. Y aquí está la pregunta que pocos medios están haciendo directamente. ¿Qué hubiera pasado con Checo Pérez en ese asiento? Checo estuvo en Red Bull durante 4 temporadas, ganó carreras, subió al podio múltiples veces, y durante ese periodo, la conversación sobre la asimetría técnica entre su coche y el de Verstappen fue constante, documentada y nunca del todo respondida por el equipo. En 2022, cuando el coche se adaptaba mejor a su estilo de pilotaje, Checo terminó segundo en el campeonato. En los años donde las diferencias de configuración eran más marcadas, los resultados lo reflejaban. La pregunta no es si Red Bull favorece a su piloto número 1. La pregunta es hasta qué punto eso explica resultados que se atribuyeron únicamente a la habilidad del piloto. Atento, porque esto cambia toda la historia. Y acá te hago la pregunta que lleva rondando en la cabeza de muchos aficionados desde hace años, pero que muy pocos se animan a formular con claridad. Si Verstappen hubiera tenido que competir durante 4 temporadas con el mismo equipamiento técnico que tuvo Checo, seguiría teniendo 4 campeonatos. No te estoy diciendo la respuesta. Te estoy diciendo que la pregunta merece hacerse en serio, con datos, sin hipocresía. Déjame tu opinión en los comentarios, porque hay 2 tipos de respuesta posibles, y las 2 dicen algo muy interesante sobre cómo entendemos este deporte. Si este tipo de análisis es lo que buscas en la Fórmula 1, datos reales, preguntas incómodas, sin narrativas armadas de antemano, suscríbete ahora al canal.
El like ayuda para que este video llegue a quien realmente le importa la F1 de verdad. El caso de Alpine en 2026 es diferente al de Red Bull, pero igual de revelador. Cuando Franco Colapinto llegó al equipo, la situación técnica era clara. Pierre Gasly era el piloto número 1. Tiene más años en el equipo, conoce mejor el coche, tiene más influencia sobre el desarrollo. Eso es legítimo. Así funciona la Fórmula 1. Lo que no es tan fácil de justificar son las diferencias de especificación que varios medios técnicos especializados han documentado entre los dos coches a lo largo de las primeras carreras de la temporada. En Japón específicamente, las imágenes del parque cerrado mostraron configuraciones distintas entre los dos Alpine. La brecha de rendimiento en recta entre Colapinto y Gasly no se explicaba únicamente por el pilotaje. Y sin embargo, lo que hizo Colapinto con ese coche en China es el punto de partida de esta historia. Estuvo segundo en pista durante varias vueltas, con un coche de zona media, contra Mercedes y Ferrari. Eso no ocurre por accidente. Ahora bien, hay algo que vale la pena señalar sobre Flavio Briatore, el director ejecutivo de Alpine. Su historial en este deporte es conocido. Fue expulsado de la Fórmula 1 en 2009 por su papel en el escándalo de Singapur 2008, donde se ordenó estrellar deliberadamente el coche de Nelson Piquet Jr. para favorecer la victoria de Alonso. Fue un hecho, fue documentado, fue sancionado. Eso no significa que hoy esté haciendo algo ilegal, pero sí significa que cuando hay preguntas sobre transparencia y trato equitativo dentro de un equipo que él dirige, el historial importa. Y la audiencia que lleva décadas siguiendo este deporte lo sabe. Lo que sí es verificable es que Colapinto está rindiendo por encima de lo que su equipamiento le permite, y que las preguntas sobre la paridad técnica dentro del equipo no han sido respondidas con transparencia. Hay un nombre que aparece inevitablemente cuando se habla de pilotos que tuvieron que pelear contra la jerarquía técnica interna de sus propios equipos: Fernando Alonso. En 2007, Alonso llegó a McLaren como bicampeón del mundo y encontró una situación que no esperaba. Lewis Hamilton, un rookie en su primera temporada, recibiendo el mismo trato técnico que él. En algunos momentos, más apoyo mediático. El equipo eligió al protegido sobre el campeón establecido. Alonso se fue al final de esa temporada, y lo que dijo después, en distintas entrevistas a lo largo de los años, fue siempre la misma conclusión. En la Fórmula 1, cuando el equipo decide quién es el número 1, el coche lo refleja, no necesariamente de forma ilegal, no necesariamente de forma visible en una sola carrera, pero a lo largo de una temporada, en las pequeñas decisiones, ¿qué piloto recibe las piezas nuevas primero? ¿Qué piloto hace el programa de datos en el viernes? ¿Qué piloto tiene prioridad estratégica en una parada? La jerarquía se construye o se destruye. Alonso lo vivió en McLaren. Lo vivió en Ferrari cuando la fábrica decidió apostar por Raikkonen. Y lo sigue viendo desde Aston Martin, con la perspectiva de alguien que lleva más de 2 décadas en el paddock. Cuando pilotos con esa experiencia hablan sobre paridad técnica entre compañeros de equipo, no lo hacen desde la especulación. Lo hacen desde el conocimiento directo de cómo funciona el sistema por dentro, y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Al principio de este video dije que hay una regla no escrita en la Fórmula 1 que los equipos nunca van a admitir públicamente. La regla sigue ahí. No va a desaparecer. Es parte de la estructura del deporte, y probablemente siempre lo será. Pero lo que sí está cambiando es la capacidad de los aficionados para verla operar. Los datos son más accesibles, los medios técnicos son más precisos, y cuando hay pilotos que rinden de forma tan consistente por encima de sus herramientas, como Checo en Cadillac, como Colapinto en Alpine, la comparación con lo que podrían hacer con equipamiento parejo se vuelve inevitable. No sabemos con certeza qué hay detrás de cada decisión técnica dentro de Red Bull o de Alpine. Los equipos no publican sus criterios de asignación de piezas. Pero sí sabemos lo que los datos muestran carrera a carrera, y los datos muestran pilotos que están haciendo más con menos, carrera tras carrera, con mejora progresiva documentada, con dominio absoluto sobre sus compañeros de equipo con el mismo equipamiento. Eso merece ser nombrado. No con rabia, no con teorías, con los números en la mano.
Porque cualquiera que lleve 20 años siguiendo este deporte sabe que la historia de la Fórmula 1 está llena de pilotos que fueron grandes, a pesar del sistema, no gracias a él. Y en 2026, estamos viendo dos de esos pilotos en tiempo real. Los números, como siempre, no mienten.